Y yo creo que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y en esa fe, en ese plan y en ese propósito, Dios nos bendice y nos ayuda y nos da de su Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 34 al 35. Y voy a hablar del tema: Dios enviará el maná a tu casa. No sé si usted se siente contento al saber que Dios enviará el maná a tu casa. Éxodo capítulo 16, versículo 34 al 35. Y dice la escritura: y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo había mandado a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Dios enviará el maná a tu casa. Dios saca a la nación de Israel estando por más de 400 años cautivos o aprisionados en Egipto por el mando del imperio de los faraones. Eran esclavos. Habían llegado ahí un día que había un hombre llamado José, que era pues muy amigo del faraón de su tiempo. Pero una vez que este faraón y que se levanta otra generación, viene y son apretados ellos en todos los aspectos. Y Dios levanta una promesa que ya la había hecho con tiempo, que Dios había de sacarlos de la esclavitud. Y nos vemos en el libro de Éxodo que ellos estaban gimiendo del dolor, del mal, del gran problema que estaba atravesando la nación, porque eran atormentados, eran ocupados para construir, para hacer los trabajos de carga, las cosas pesadas. Y Dios llama a un hombre llamado Moisés. En tiempos donde el faraón dijo: no vamos a dejar que los varones se críen o se formen, porque en realidad ellos podrían un día rebelarse contra nosotros, y si esto llegara a pasar, nuestra nación correría peligro, nuestro imperio. Pero Dios preservó la vida de Moisés a tal punto que él llegó a ocupar un lugar honorable dentro de los egipcios, pero también Dios tenía un plan para él. Y dice la escritura que Dios levanta a un libertador. Y salen con mano poderosa. El día que ellos salieron de Gosén de Egipto, Dios puso gracia para que saliesen con todo lo que ellos pues iban o todo lo que Dios había hecho. Y dice la escritura que salieron con mano poderosa, porque Dios tuvo que tratar duramente con el imperio de Egipto para que pudiese dejar salir a Israel por medio de Moisés y por medio de Aarón. Ambos emprendieron esta travesía porque Dios los había llamado y les había enseñado que Dios los iba a ayudar en medio de todas las necesidades. Pero la nación sale, y una vez que ellos parten de ese lugar, viene una pregunta muy importante: ¿cómo harían en el camino hacia Canaán, que era la tierra prometida? Tierra que Dios les había dicho que fluiría leche y miel, hablando de la bendición, la abundancia y la provisión que Dios les iba a dar. ¿Cómo haría la nación? Iban niños, iban mujeres, y no hablemos de las mujeres embarazadas también, que necesitaban más cuidado todavía. Mencionemos también que iban pequeños de brazo. Iban los hombres, los que tenían que ir al frente para cuidar a la nación. Iba Moisés, y Dios los había llamado, y pues ellos tienen que pasar un momento donde ven que Faraón viene con todos sus caballos y están frente al mar. Pero Dios le dice a Moisés: extiende tu vara y camina. Si Dios es el que llama, Dios es el que respalda, Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. El Señor es tan poderoso que tiene todo planeado. Si el enemigo ronda cerca, hay un Dios que sabrá ponerte un escudo protector, porque Dios cuida a aquellos que le sirven y a aquellos que están entregados a Él. Dios es fiel y es maravilloso. Y vemos que pasan este proceso, pero ahora tenían que pensar cómo o
de qué manera se iba a alimentar la nación, y esto fue algo que ellos pensaron en cierto momento, y según el contexto de los versículos que hemos leído, estamos en esa parte. ¿Cómo iban a hacer ellos para alimentarse? Y ahí comienza una situación bien complicada. Y considero oportuno traerlo esta noche a esta predicación, porque nosotros estamos viviendo en nuestro medio. Estamos aquí en el país, en El Salvador, desde el día 15 de marzo. Estamos en cuarentena, estamos en nuestras casas. Y hemos visto cómo Dios ha sido de maravilloso. El mismo Dios que ayudó a la nación de Israel es el mismo Dios tuyo que estará en esta etapa. Y aquí algunos están sin empleo. Otros no tienen ni tan siquiera un pequeño ingreso. La canasta básica está en alza y las cosas se ven un poco difíciles, pero es ahí donde tenemos que aprender en el Dios que puede enviar maná. Ahora, ¿qué debo hacer? Es una pregunta que se está sonando mucho. Si ha visto usted las noticias, se va a dar cuenta que estaban hablando de más de 30 millones de desempleo de algunas, en un reportaje que estaba viendo por ahí de diferentes lugares. En el mundo entero estamos en una situación bien complicada y es ahí donde necesitamos nosotros arremetir con fe aquellas cosas que vienen contrarias y confiar en aquel Dios que ayudó a la nación de Israel, y ese Dios será el que nos va a ayudar. Dios puede proveer, pero yo debo cuidarme para Él y saber que Dios me va a proveer, y ahí es donde debemos cuidar nuestro interior, mi corazón, mi devoción hacia Dios. Y surge una pregunta: ¿cómo hago para cuidar esto? Primero, yo debo estar consciente que en la vida van a haber cambios. Ellos habían estado de esclavos durante más de 400 años, y dice el capítulo 16, versículo 1 en adelante, versículo 1 y 2, partió luego de Elín toda la congregación de Egipto, de tierras de Egipto. Iban por el peregrinaje ya. Y ellos parten y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, oiga esto, ellos comenzaron a murmurar en el desierto. La vida trae cambios, dice el versículo 1. Partieron de Elín. Elín representa agua y palmeras. Era un lugar donde ellos tenían descanso. Para ellos representó algo muy importante de la fatiga del desierto. Pero después de estar en Elín, ellos tuvieron que pasar en el desierto de Sin. El desierto de Sin se cree que su extensión arenosa es muy grande y estaba entre Elín y el Sinaí, donde Dios iba a tener que tratar con ellos. Pero desde que salieron de la esclavitud, ellos comenzaron a experimentar cambios. La vida está llena de cambios y usted lo ha experimentado muy bien. El año pasado, allá en diciembre, comenzó un cambio a nivel mundial. Quizás nadie lo esperaba. El mundo entero no estaba preparado para lo que iba a pasar. Pero unos hablan de allá del 7 de diciembre o cualquier otra fecha. Aún se estaba mencionando que en Francia se dieron los primeros casos del problema que estamos pasando. Pero esto es parte de los cambios de la vida. Hay momentos donde uno tiene que aprender a llorar en silencio, aprender a platicar, a hablar. Hay momentos donde hay que reír y hay momentos donde hay que pasar el momento de la dificultad. Pero los seres humanos vamos pasando diferentes etapas. Por eso es que uno no se puede acostumbrar solamente a estar bien, sino que hay que pasar el momento del conocer a tu Dios. La fuerza y el poder viene cuando estás débil. La fortaleza de Dios viene cuando hay una necesidad donde tú ya no puedes con tu fuerza, pero hay un Dios que peleará por ti, te ayudará, te sacará adelante. Y ese es el mismo Dios que llevó a Israel al desierto de Sin, pero Dios les había dicho: van a pasar, porque después de Elín van por Sin y van a llegar al Sinaí, pero Dios iba a tratar con ellos. Ese Dios es el mismo que está con nosotros. Si hacemos un recordatorio de lo que ha pasado, cada etapa es muy importante en nuestras vidas. La vida ha traído cambios.
El 2019 quizás usted recuerda, pero ya pasó, ahora estamos en el 2020. El mundo ha vivido tiempos difíciles, ha enfrentado cambios muy difíciles. Tal vez recuerdan una noticia que sonó mucho por allá por el año 2008, 2009, con la famosa recesión o la crisis financiera en los Estados Unidos de América. La gente tuvo que moverse de estado a estado porque tenían que conseguir el alimento. El trabajo en muchos lugares escaseó. Tocó el mundo. Y usted sabe que nosotros estamos ahí conectados con esa situación. Si algo afecta allá, lo sentimos los demás países. El mundo entero vivió algo tan complicado. El 11 de septiembre del año 2001, algo que impactó el mundo. Estamos viendo que Dios conoce todas las etapas de la vida y los cambios son necesarios. Pasar los momentos difíciles es parte de la vida. El año 2001, en aquella mañana, muchos estaban ahí trabajando y aquel atentado terrorista que quita las Torres Gemelas, donde eso es una situación complicada. Aquellos aviones que se estrellan y mucha gente muere y el mundo entero conectado viendo lo que estaba pasando. Algo que trajo la atención de toda la humanidad sobre lo que estaba sucediendo en el país norteamericano. Pero vámonos a nuestro país, cómo la vida tiene altos y bajos. Por los años 80 a los años 1992 se desarrolla el conflicto armado en nuestra nación, donde mucha gente tuvo que correr a los montes. Gente perdió sus familias, otros perdieron sus bienes, muchos se quedaron sin casas, otros perdieron algunas extremidades de sus cuerpos, manos, pies y otras cosas, porque el país estaba enfrentando una situación muy complicada. Y esto es parte de lo que ha sucedido en el mundo, en el país. Traemos una memoria para el año 2001 o hacemos memoria de lo que pasó aquel año, enero, cuando todos estábamos quizás en nuestras casas, unos en sus trabajos. La tierra comenzó a moverse y comienza una de las situaciones más complicadas que ha vivido nuestro país. Hablo de las cosas más recientes. Allá en Santa Tecla, aquellas colinas, cuánta gente murió. Una situación tan difícil que tuvimos que pasar como nación. Algunos perdieron viviendas, perdieron trabajos. La crisis golpeó, según el terremoto del año 2001. Se estima que más de 90,000 viviendas fueron dañadas. Más de 700 muertos y pérdidas millonarias que tuvimos que atravesar. Y otros también recordarán por el año 1998, cuando se comenzaron a emitir las alertas de que probablemente se estaba formando un huracán con dirección a El Salvador. Y se comenzó a emitir primero y comienza la alerta naranja, la amarilla, y llega un punto donde se emite alerta roja porque estaba a punto de tocar tierra hondureña y a la misma vez salvadoreña, el famoso huracán Mitch, que se iba a unir con otra tormenta. Y aquí grandes cosas sucedieron en nuestra nación. Los animales, se estima que muchas vacas murieron, los ganaderos tuvieron tantas pérdidas, los cultivos, se perdió el arroz, se perdieron los frijoles, las viviendas, se perdieron muchas aves, se perdieron muchas vidas en el huracán Mitch y la gente tuvo que sobreponerse a estas adversidades. ¿Y por qué no irnos al mundo entero y ver cómo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ver cómo los atentados terroristas, lo que está pasando en países como Nigeria, Irán, Afganistán, en estos lugares, en Sudán, donde los ataques han sido desastrosos? O sea que el ser humano está hecho para que pase momentos de altos y bajos. Hay días donde las cosas no van bien, hay días donde las cosas están complicadas, pero eso no quiere decir que todo ahí ha terminado. Acuérdese que nos sobrepusimos al conflicto armado, nos sobrepusimos al terremoto, el huracán hizo que la nación aún siguiera de pie, y lo que está pasando no quiere decir que tú vas a perecer, si que tú vas a quedar hasta ahí. Es Dios el que está contigo, y si Dios está contigo, Él te va a ayudar, te va a levantar,
ayudar, te va a prosperar y en medio de la crisis verás la presencia de Dios obrando en tu favor. En medio de la necesidad habrá un Dios que será poderoso para enviarte maná. Lo envió en el año 1998, lo envió en el año 2001, en el año 2008 lo envió para la nación americana, lo envió el 11 de septiembre del año 2001, lo envió Dios el maná y Dios aquellos que estamos atravesando esta situación, porque Dios es fiel y es poderoso, y todo aquel que confía en Dios siempre tendrá una luz de esperanza en medio de un mundo lleno de oscuridad. Habrá alguien que peleará por nosotros y ese es solamente tu Dios, mi Dios, el que peleará y hará cosas poderosas. Hoy a nosotros nos ha tocado ver un cambio. Si usted ve desde noviembre hasta lo que tenemos hasta esta fecha, ha habido un cambio. 2019 al 2020, en los primeros 3 meses, el impacto que hubo, se estima que ha hecho un cambio total del último desarrollo que tenían muchas naciones desde el año 2008 en adelante. Imagínense en los primeros 3 meses, porque el mundo está sufriendo, está conmocionado. Pero el Dios de la iglesia todavía no ha cambiado. El Dios que usted tiene, aunque usted vea que por un momento está llorando, pero después reirá y tendrá en su boca alabanza, porque hay Dios todavía para usted. Hay Señor que puede ayudarle. El Señor los sacó de Elín, los llevó por el desierto de Sin a la nación de Israel y les dijo: los voy a llevar al Sinaí. Pero era Dios que estaba obrando con ellos, para ellos y por ellos. Y ese Dios dijo: los saqué de diciembre, los saqué del 2001, los saqué del 98, los saqué del 50 y los voy a seguir sacando adelante, porque hay Dios todavía que pelea por nosotros, y todos aquellos que se aferran a ese Dios verán siempre la mano de Dios obrar en su favor. No sé si usted lo cree esta noche. Hoy nos ha tocado ver un cambio, pero Dios conoce los cambios. Israel experimentó los cambios, salieron de Egipto y ahora ellos estaban conociendo a un Dios que en el desierto estaba con ellos. Arenoso, peligroso, invadido por fieras, pero Dios estaba ahí. Quizás la situación usted la vea embarazosa, complicada, pero Dios está ahí también. Dios no cambia. El Dios que pastoreó a la nación estando en Egipto es el Dios que lo sacó de Egipto, es el Dios que está con nosotros. Y ese Dios no cambiará. Puede cambiar la ciencia, puede cambiar cualquier otra cosa, pero tu Dios no cambiará. Él sigue teniendo el poder para obrar y hacer milagros y poder enviar el maná para tu vida. Segundo, debo cuidar de no murmurar contra Dios. Y esto es algo muy peligroso. Dice el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: oiga cómo decía Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová mejor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta que saciábamos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Qué pasó con la nación? Ya habían visto el mar que se había abierto, habían visto más milagros, pero ahora dicen: Dios nos sacó. La nación hablaba contra Dios y provocaban a Dios, estaban irritándolo, porque decían: ¿cómo es posible? Antes comíamos holladas de carne y ahora no tenemos. Antes teníamos pepinos, dicen otras por ahí versículos. Teníamos diferentes cosas allá en Egipto y ahora estamos en este desierto. Y comenzaron a murmurar. Y Dios estaba viendo lo que ellos estaban haciendo. Aquí puedo añadir que Dios ve cómo actuamos en el momento del problema. Algunos de nosotros amamos a Dios cuando las cosas están bien, pero hay que aprender a amarlo cuando algo no sale bien. Cuando usted tiene algo en su casa, ama a Dios, pero cuando no lo tiene también hay que amar a Dios, porque Dios merece que nosotros le amemos en todas las situaciones. La nación estaba irritando al Señor y comenzaron a culpar a Dios y a decir: es que Dios nos ha sacado al desierto
y aquí en el desierto Dios nos va a dejar morir. Nosotros tenemos que saber llevar las situaciones y no caer en murmuración contra Dios, aunque la situación se vea complicada, pero usted no comience a hacer señalamientos equivocados, a culpar a Dios. Y usted va a oír de las teorías conspirativas, que es algo que se está manejando mucho y ha oído comentarios, rumores y tantas cosas. Por ahí también hay otras teorías sobre si vino del espacio, la enfermedad, hablemos del coronavirus, otras si vino de los animales. Bueno, sea conspirativa, haya venido de donde haya venido, está de los animales, usted no reniegue contra Dios, porque Dios sabe qué es lo que Él está haciendo. Lo importante es que nosotros debemos estar fortalecidos en el Señor. No importa de dónde haya venido, cómo se haya originado, pero hay Dios que te va a ayudar y te va a sacar adelante en cada una de tus situaciones. Nosotros debemos estar siempre, como dice la Escritura, poniendo nuestra mirada en el Señor, porque Él será fiel en el momento de la dificultad. Él podrá ayudarte en el momento que tú veas las puertas cerradas, porque Dios cambia nuestro panorama y nos bendice de acuerdo a su grandeza. Dios escuchó todo lo que ellos estaban diciendo. Dice el versículo 6 y 7. Éxodo. Entonces dijeron Moisés y Aarón a los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? O sea, el pueblo murmuraba de Aarón y de Moisés. Pero ellos decían, ellos nos sacaron y ahora estamos atravesando un gran problema. ¿Sabe que muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho y comenzamos a culpar a Dios de nuestras situaciones? Jehová los había sacado de Egipto, dice el versículo 6 del capítulo 16. Era Dios, pero ellos comenzaron a murmurar contra Dios. Dios vio el pecado que ellos habían cometido. Quizás algunos de nosotros estemos pensando, ¿y por qué pasa lo que está sucediendo? Hermanos, Dios es soberano. Hay que saber entender que nosotros estamos refugiados en las manos de Dios. Y usted dice, Señor, pero dame una explicación. ¿Quién somos nosotros para andar pidiéndole explicaciones a Dios? Por eso dice el versículo, ¿quién somos para que andemos murmurando? O andar diciendo ¿y por qué? Y esto y lo otro. Tenemos que aprender a vivir siempre bajo la cobertura de Dios. Y si Dios quiere pasan las cosas y si no, no pasan. Pero hay que ser conformes. No hay que andar renegando. Debemos de ser cuidadosos nosotros. No renegar contra Dios y contra los siervos de Dios. Dice la Biblia que se enojaron contra Moisés y contra Aarón. Ellos olvidaron que Dios había hecho milagros y maravillas. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a centralizar y enfocar nuestros pensamientos. Si Dios te ha ayudado en estos tiempos, no es para estar enojado contra Dios. Dios tiene el propósito para tu vida y el Señor va a obrar de una manera especial en ti, pero hay que aprender a confiar en Dios, a saber que Él tiene las decisiones bajo su mano poderosa y si Él está obrando, Él se glorificará. Por eso es que hay que dejarnos guiar por Dios. Y ellos iban en el desierto y Dios estaba tratando con ellos y Dios les envía a ellos una palabra y les dice, verán la gloria de Dios, porque vio que no estaban conformes. Y esto me tira a lo tercero que debo hacer en estos momentos. Si Dios enviará el maná, yo debo estar conforme con lo que tengo. ¿Cuántos dicen amén esta noche ahí? Sea conforme con lo que tiene. Dice el capítulo 16, versículos 12 y 13. Yo Jehová oí las murmuraciones de los hijos de Israel, hablando, diciendo. Oyó las murmuraciones y Dios dice, háblales y diles, al caer la tarde comeréis carne. ¿Qué iban a comer en la carne? En la tarde, carne. Y les dice también, y por la mañana comeréis pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío en derredor del campamento. Aquí hay una gran realidad. Ellos tenían que conformarse. Dios les había provisto aquí. Dios no los había dejado desamparados. Pero Dios en este momento dice, está bien, les voy a enviar carne, les voy a enviar pan.
En la tarde van a comer carne y en la mañana van a comer pan y sabrán que yo soy Jehová tu Dios. El versículo 13. En la tarde cayeron codornices. Las codornices son unas aves grandes de aproximadamente 20-25 centímetros que cuando ellas vuelan un largo trayectorio se cansan. Y una vez cansadas, el humano las puede tomar con sus manos y tenerlas. Entonces Dios les dice, voy a enviarles codornices para toda la nación. Más de 600,000 y más hombres, más niños, mujeres. Eran cantidad que iban ahí. Y Dios les dice, pero todos van a comer carne en el desierto. Y Dios les da la comida para que ellos vivieran. En estos momentos donde nosotros estamos viendo que pues usted quizás no tiene todas las facilidades, pero hay que aprender a confiar que Dios enviará lo que nosotros estamos necesitando. Dice la Escritura, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero hay que aprender a conformarnos con lo que Dios nos provee. Dios le dio comida a la nación para que pudiera vivir. Dios se preocupó por ellos y les envió la provisión. Dios está bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura, porque hay un Dios que se preocupa por nuestras necesidades. Y me gusta ver lo que dice el versículo 18. Dios les dice, lo que van a recibir es la porción del día, lo que ellos iban a recibir. Póngale mucho cuidado a esto. Era la porción diaria, dice el versículo 18. Y lo medían y no sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Era la porción del día que Dios les enviaba. O sea que Dios les dice, no quiero que estén agarrando el poco de codornices, 10, 20 codornices. O dice el maná, trae un cesto y pongamos maná para toda la semana. No, Dios les dice, al día les voy a enviar la provisión. Esto nos tiene que dejar a nosotros una gran lección. Dios nos va a ir proveyendo todo lo que nosotros necesitamos. Pero muchas veces estamos tan inconformes porque nosotros queremos ver las cosas, quizás, si es posible, lo de 2 meses ya de un solo. Pero Dios sabe lo que te va a ir dando. Si en tu casa tienes arroz, tienes frijoles, tienes aceite, tienes azúcar, tienes huevitos, tienes cualquier otra cosa, hay que ser agradecidos con Dios. Eso es lo que Dios te está enviando. El Señor no escaseará el maná para tu casa, pero tienes que ser agradecidos con Dios. Y tú dices, pero ¿cómo voy a hacer? Bueno, en la mañana haga sus frijoles licuados, en el almuerzo haga los medios colochitos, como le dicen por ahí, y para la cena haga los rancheros, pero sea feliz con lo que Dios le ha dado. No se mortifique pensando en lo que no tiene, porque es ahí donde nosotros irritamos a Dios y comenzamos a renegar contra Él. Pero Dios ha dicho que Él no nos va a desamparar. Y les dijo el Señor, lo que hagan hoy no dejen para mañana. Si agarran la codorniz, no la guarden. Si agarran el maná, no lo dejen para otro día. Es provisión diaria. Con esto no vaya a entender de que yo estoy diciendo que no hay que tener sus reservas. Si Dios le provee, claro, usted puede tener en su casa, pero hay que ser conformes. Hay que saber vivir en todo tiempo. El profeta Habacuc decía, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la higuera, aunque la vid no dé su fruto, pero con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque este hombre había entendido que Dios tenía cuidado de él. El maná llegará a la puerta de tu casa, el Señor lo enviará, el maná te buscará a ti, porque Dios está contigo. Y si tú tienes fe en Él, serás bendecido en el momento de que estés en la dificultad más grande. En el desierto puedes estar, pero Dios enviará agua. En el momento de cansancio, pero Dios enviará Elín para que descanses. En el momento de la prueba, pero Dios enviará la salida. En el momento del horno de fuego, pero Dios no permitirá que las llamas te quemen. Cerca de los leones, pero Dios no permitirá que te devoren. Puedes estar quizás cerca del valle de sombra y de muerte, pero habrá Dios que peleará por ti. Ese Dios es el Dios poderoso que siempre enviará el maná del cielo para aquellos que confían en Él. No sé si tú puedes dar un amén ahí en tu casa.
sea conforme, hermano. Dice el versículo 19, mire lo que les dijo el Señor, porque ya los conocía. Y dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, lo que les voy a proveer, les dijo Dios, se lo van a comer hoy, el maná. Y no dejen para mañana. Pero mire cómo es el pueblo. El pueblo dejó para el siguiente día. Aún así no obedecieron. Mire lo que dice el versículo 27. Y aconteció que algunos del... Bueno, esta es otra cosa, pero por aquí hay un versículo donde dice que guardaron y se les llenó de gusano el pan que habían guardado. Dios quería que con el día a día ellos estuvieran conformes y tranquilos. Pero ellos no, ellos fueron a agarrar más. No se irrite por las cosas que no tiene. Crea que lo que tiene en su refri es el maná que Dios le ha enviado. Y Dios le seguirá enviando. Cuando usted vaya y vea que tiene un jarrito de café y puede tomar, es parte de la bendición de Dios. Cuando usted vaya a su casa, se acueste y tenga una camita y tenga un techo sobre usted, es Dios que le ha bendecido. Pero a veces estamos tan enfocados y creyendo que por qué no tengo aquello, por qué no tengo lo otro. Hay que ser feliz con lo que uno tiene. Antes había un dicho que decía, hay que arroparse hasta donde le dé la cobija. No hay que aparentar lo que uno no es. Y ahí es donde uno tiene que aprender a ser feliz con lo que Dios le manda. Y en este tiempo de encierro para muchos, yo sé que otros están trabajando, pero Dios no te desamparará. Él siempre enviará la provisión a tu casa. La Biblia dice, si Él alimenta a las aves, Él alimentará a aquellos que confían en Él, pero no se irrite. Tenga confianza en Dios. Yo no estoy diciendo, hermanos, que usted no puede hacerse de su provisión. Claro, si usted puede, hágalo. Pero hay gente que no tiene para sus provisiones. Y hay gente que solo tiene para el día de hoy, para el día de mañana. Pero es lo lindo de Dios. No importa si tienes para un mes, para 2 días, para un día. Pero Dios será tu proveedor. Él te ayudará. El problema no es solamente tuyo. Es un problema de Dios porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ese problema Dios lo va a resolver. Porque Dios pelea por aquellos que se atreven a confiar, a creer y a depositar toda la fe en Él. No sé si puede dar un fuerte gloria a Dios ahí en su casa, porque el Señor piensa en mamá, el Señor piensa en papá, el Señor piensa en hijo, el Señor piensa en todos, y Él sabe que ahí en el lugar donde usted está, ahí hay una casa donde Él va a enviar maná y sabrá que va a bendecir a aquellos que esperan en Él. Y les dijo el Señor, el día de reposo no van a ir a recoger maná ni codornices. Un día antes van a recoger el doble para que puedan tener el día de reposo. Pero el pueblo no obedeció también. Mire lo que dice el versículo 27. Dice la escritura que algunos del pueblo salieron en el día séptimo a recoger y no hallaron. Y el Señor les dice, ¿hasta cuándo no guardan mis mandamientos y mis leyes? O sea que esto desde el viernes querían... Desde el viernes querían tenerlo del sábado, el día de reposo. Para ellos. ¿Ven? Y ellos dicen, lo vamos a guardar. Pero Dios les dice, ¿hasta cuándo no me van a obedecer? Tenemos que aprender a vivir con lo que nosotros tenemos. Si usted en su casa tiene algo, eso es Dios se lo ha provisto. No hay que vivir quejándose. Yo quisiera comer otra cosa. Dé gracias a Dios que tiene algo de comer en la casa, hijo. Hay hijos rebeldes o hijas inconscientes que le dicen a sus padres, solo esto me da a mí. No sabe qué es lo que cuesta ganarse el 5 de cada día. No entiende qué es las obligaciones de una casa. Y le dice a la mamá, solo esto estoy comiendo. Confórmese, hija. Padre, si usted tiene un hijo que es así, póngale este audio. Porque ese ingrato no sabe lo que usted hace para tener lo que tiene en su casa. Y él lo que hace es irritarlo a usted y decirle, solo esto. Busca vos comida, dígale, anda a trabajar entonces. Hay que aprender a ser conformes con lo que Dios nos ha dado. Dios está preocupado por nuestras necesidades. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Dice la escritura, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Teniendo sustento y abrigo.
No se preocupe, hermano. Tal vez usted dice, hermano, yo tengo una provisión, ya es poco lo que tengo en la casa, pero Dios es tu proveedor. El maná llegará a tu casa, porque Dios no te va a desamparar. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. A veces pedimos para nuestros deleites y nuestros caprichos. El Dios que sacó a Israel sabía qué era lo que estaban necesitando. No les dijo, les voy a dar para sus deleites, caprichos o lo que quieran. No, les voy a dar lo que ustedes necesitan. Y ahí es donde uno tiene que aprender a conformarse con lo que Dios le da. Porque Dios no complace caprichos, Dios provee lo necesario. Dios te dará lo que tú estás necesitando en este momento y nosotros tenemos que estar felices. Primera de Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Mateo capítulo 6, versículo 11, dice la Biblia que el Padre nuestro, hay una frase que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Algunos la fe nos falla y decimos, si yo no veo mis graneros, no puedo decir, alma, reposa. No, con lo que usted tiene, Dios se lo ha dado y Dios seguirá dándole lo que usted necesita. Dios lo va a cuidar. Si usted en su trabajo está todavía desempeñándolo, nosotros tenemos miembros en la congregación que todavía están trabajando. Dios los va a cuidar. Ellos siempre están en sus trabajos. Hermanos que van hasta San Miguel, otros que están ahí en Nueva Guadalupe, otros que tienen que salir a otros lugares, pero Dios los va a cuidar porque Dios es nuestro ayudador y en medio de todo la Biblia dice, estemos contentos. Seamos agradecidos con Dios. Si usted en la mañana tiene algo, el maná va a llegar. Si usted hoy lo necesita, Dios enviará maná. El maná estará ahí para usted. También habrán codornices. Simbólicamente será la provisión de Dios en nuestro caminar. Y claro, usted coma feliz, viva tranquilo. No pierda el sueño por lo que a veces el diablo le dicta o le dice, usted confíe en Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, como dice la Escritura, solo tú, ¿alguien sabe? Me haces vivir confiado. Entonces usted esté tranquilo, que usted agradézcale a Dios, porque sabe que Dios es el que lo ha sacado del mundo de maldad, de miseria, y lo ha coronado de favores y misericordia. Por eso es que nosotros podemos sacar algunas lecciones prácticas del peregrinaje y en este momento cómo Dios les enviaba maná. El maná, dice el versículo que nosotros leímos, no les hizo falta en ningún momento. La Biblia dice, ningún bien hará falta a los que aman a Dios. El Señor siempre estará ayudándote a ti. Siempre te va a dar la sabiduría. Proveerá lo necesario. El Dios que envió maná para la nación es el Dios que enviará la provisión a tu casa, a tu familia. Pero hay que confiar en Él siempre. Una buena mañana se empieza en las manos de Dios, orando y clamando y confiando y pidiendo misericordia, que Dios hará cosas sobrenaturales. Yo no sé cuántos se sienten felices con ellos mismos, pero usted tiene que ser feliz como Dios lo ha bendecido. Y si estamos pasando el desierto, sepa que Dios no dará cargas que no podamos llevar. El Señor sabe las cosas que podemos llevar y Él no pondrá cargas que nadie pueda llevar. Siempre con el problema vendrá una salida. Siempre con la necesidad vendrá una provisión. Para conocer a Dios como tu proveedor hay que pasar necesidad para que Dios envíe la bendición. Para conocer a Dios como tu ayudador hay que estar en una situación crítica para que Él nos ayude, nos levante y nos sostenga. Para conocer a Dios como tu amigo hay que entrar en comunión con Él porque Él sabrá ayudarnos. Él es nuestro Padre, Él es tu amigo, es tu mejor compañero. Para conocer a un Dios que sana es necesario que atravesemos ciertas dificultades. Para vivir tranquilos es necesario descansar en las manos de Dios y Dios sabrá ayudarnos. Así es que quizás estos días estabas poniendo tu mirada en tantas cosas malas que estás oyendo y están pasando, pero hoy te invito a que pongas la mirada en el Dios que sacó a Israel, en el Dios que llamó a Moisés, en el Dios que dijo, voy a enviarles codornices y llegará la bendición. Ese Dios siempre se preocupará por nosotros y enviará lo que nosotros estemos necesitando. Dice la Escritura que
siempre Dios dará una salida en el problema. Los desiertos para nosotros traen formación y al final victoria. Si usted se fija, Israel, cuando salieron, toda la generación no pudo entrar a Canaán, a menos de aquellos que usted recuerda, Josué y Caleb. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos pasaron el proceso de formación. Hoy Dios está formando nuestra búsqueda, nuestra entrega a Él. En casa estamos clamando y buscando a Dios. Al final habrá una victoria. Nos levantamos de lo que les mencioné del año 1980 o antes, hasta el 1992. Nos levantamos del año 1998, cuando esa tormenta impactó el continente, el país de El Salvador, Honduras, Nicaragua. Nos levantamos en el 2001 y Dios siempre puso la salida. Y yo creo que este año 2020 Dios siempre estará con nosotros. El Dios que ha ayudado al mundo entero. El Dios que ayudó a levantarse a Ucrania después de un tiempo de hambruna que pasaron en la década de los 50 o antes. Es el mismo Dios que nos va a ayudar a nosotros también. El mismo Dios que te ha sacado del problema, que siempre te ha dado una salida, que en medio del laberinto más complicado Él ha puesto un camino de esperanza. Ese mismo Dios es el que está con nosotros, pero hay que aprender que los desiertos forman nuestra vida. Hoy estamos aprendiendo a valorar muchas cosas. Usted ve las calles desiertas totalmente solas. Israel salió y el desierto, las amenazas quizás eran grandes. Cuando Moisés caminaba, iban ellos detrás. Y Dios les dice, les voy a poner el fuego en la noche y la nube en el día. Pero no les va a faltar el pan, el maná. No les va a faltar las codornices. Ustedes van a tener comida. Van a tener lo que necesitan. Dios en el desierto trata nuestra fe. Y hoy más que nunca necesitamos confiar en ese Dios que estaba con Israel, que está con nosotros. Usted quizás con el esfuerzo y la valentía porque tiene que salir de su casa a trabajar. Va en la microbús, va en la unidad de transporte quizás pública o va en su vehículo y ve las calles desiertas y ve las cosas como están en este momento. Y yo le digo, ahí Dios está con usted. Dios está contigo y Él no te va a desamparar, porque el desierto nos pasa el proceso para que podamos aprender a ser fuertes y a ser bendecidos. Y Dios ha preparado siempre una respuesta oportuna para que en medio de cada necesidad siempre veamos una luz de esperanza, siempre haya una respuesta en el momento indicado. Aquí te puedo explicar que Dios no se descuida de sus hijos. Dios no se descuida de ti. Y yo sé que todos los que están ahí en sus casas, quizás algunos estaban pensando, ¿y cómo voy a hacer para el otro mes? ¿Cómo voy a hacer para esto y lo otro? Dios no se descuida de sus hijos. ¿Ya hablaste con Dios cómo vas a hacer? ¿Ya le dijiste al Señor cuál es la necesidad? Dios puede hacer y obrar maravillas. De donde no te lo imaginas, Dios enviará la bendición para tu vida. Porque el maná del cielo no se ha cesado. La bendición de Dios no se ha agotado. Hay un lugar donde nunca van a entrar en recesión económica. ¿Y sabes dónde es? En el reino de los cielos, porque allá el Señor tiene abundancia para aquellos que confían en Él. Él enviará lo necesario. Por eso es que hay que estar confiado en Dios. Dios cuida a sus hijos. Dios sabía y los saca del desierto y les dice a Moisés, ve y llévalos porque allá está Canaán y allá les voy a proveer. Allá está la tierra que fluye leche y miel, pero en el desierto no los iba a dejar desprotegidos también. Vemos a un Dios en el Pentateuco cómo se glorificó con ellos, porque eran sus hijos. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y si un padre terrenal cuida a sus hijos, ¿cuánto más Dios cuidará a aquellos que confían, que le aman, que le buscan? Siempre tendrá Él una palabra de aliento y de esperanza, una intervención milagrosa. Dios nos enseña a someternos a su señorío. Hace mucho tiempo, hace un tiempo, quizás algunos de nosotros nos habíamos olvidado de Dios, del amparo, del cuidado. Pero hoy Dios ha estado en nuestras casas. Pero hoy Dios está en las televisiones. Ahí la gente está clamando a Dios. Pero hoy Dios está en los mensajes de texto.
Hoy Dios en las redes sociales, Dios está con nosotros y nosotros tenemos que amar a ese Dios tan especial, a ese Dios tan maravilloso que Él espera que en medio del dolor corramos a Él y en medio de la necesidad Él enviará el maná a tu casa. Porque Él siempre tendrá el cuidado que tú necesitas, pero sometámonos a Él y no caigamos en el error que cayó la nación de Israel, que cuando ellos veían un momento de desesperación, ellos comenzaban a murmurar contra Dios. Y estos días no son días para murmurar contra Dios, son días para confiar en Dios, creerle a Dios, aferrarnos a Dios, vivir en Dios, sentir a Dios, porque Dios obrará poderosamente en tu favor, en tu familia. ¿Acaso no crees que Dios está cuidando a mamá? ¿Acaso no crees que Dios está cuidando a papá? ¿Acaso no crees que Dios está cuidando a tu hija, a tu hijo? Claro que Dios lo está haciendo, pero Él quiere que nos sometamos a Él. Por eso es que hay que aprender a vivir en las promesas de Dios. No sé cuántos de los que están ahí saben que Dios tiene promesas. Diga conmigo, soy heredero de las promesas de Dios. ¿Cuántos lo dijeron ahí en su casa? Soy heredero de las promesas de Dios. Y aquí vemos a un Dios que Él quería bendecirlos, pero ellos tenían que confiar en el Dios que les había dado esas promesas. ¿Cómo los sacó Dios de Gosén, de Egipto? Con mano poderosa. O sea que Dios tenía poder, con mano fuerte, con mano gloriosa. Yo no sé si en tu casa te regocijas que ese Dios es el Dios tuyo. Quizás vayas a la refri en este momento, ábrela y no ves nada, pero tú di, Dios enviará el maná del cielo. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo enviará. Gracias a Dios porque muchas organizaciones, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, han estado atendiendo diferentes necesidades. Pero Dios no te ha olvidado a ti. Eres una heredera de las promesas de Dios. Eres un heredero. Y por eso es que hay que aprender a vivir en esa bendición. Israel tuvo que ser disciplinado porque ellos no entendían que Dios había trazado un plan para sus vidas. Dios nos hace entender que Él tiene un plan para nosotros. Y quizás usted vea cuánta movimiento hay quizás en su entorno, en su alrededor. Pero Dios está con usted en medio del horno de fuego, pero Dios nos sacará en victoria. Cerca del lodo cenagoso, pero el pie estará puesto en peña. Quizás en un momento de adversidad, pero Dios pondrá siempre una salida, porque confiar en Dios es confiar en aquel que siempre nos hace vencedor y que tiene una promesa para nuestras vidas. Si estás en la necesidad, Él es tu proveedor. Si estás en la enfermedad, Él es tu sanador. Si estás siendo acusado injustamente, Jehová es justicia nuestra. Si estás siendo amenazado, Él es tu guardador. Si en este momento estás corriendo desesperadamente, Él es tu ayudador. Por lo tanto, Dios tiene un propósito para tu vida y Dios nos va a ayudar. Vamos a hacer una idea en nuestra mente. Imagínate Israel. Aquí tenemos a Israel. Dios los saca de Gosén y les dice, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero en el camino tenían que enfrentar los desafíos. Aquí tenemos a Israel. Ahora tenemos a la iglesia. Dios ha prometido que Él va a bendecir a la iglesia, a sus hijos. Pero en el camino vamos a enfrentar huracanes, pandemias, terremotos, guerras, pestes. ¿Abandonó Dios a Israel en medio del desierto? No lo abandonó. ¿Abandonará Dios a los suyos en medio de la necesidad? No lo abandonará. Porque el Dios de Israel es el Dios de la iglesia. Dios lo llevó por el desierto. Dios nos está haciendo pasar el proceso. El mundo entero. ¿Abandonó Dios a Israel en el desierto? No lo abandonó. ¿Nos abandonará en este momento? No nos abandonará. Por lo tanto, en medio de toda situación, hay que saber agradecerle a Dios, porque Dios siempre tiene el cuidado de nosotros. Pidieron comida, les envió maná.
Quizás usted está en casa o está aún en sus labores. Pregunto hasta el día de hoy, ¿se ha descuidado Dios de ti? No, dice que solo arroz tengo. Busque ahí cómo hacer el arroz de 1000 formas y usted va a comer 1000 días tranquilo. Dios no dejó a Israel, les enviaba lo que necesitaban. Dios no te dejará a ti, siempre ha enviado lo que hemos necesitado. Y a veces hasta de más de la cuenta, pero Dios tiene bendiciones preparadas para cada uno de nosotros. O sea que Dios va a cuidar todo. Algunos de los que me están oyendo en este momento han perdido su empleo y no tienen un ingreso. He hablado con algunos amigos que están desempleados, pero les aliento, crean en el Dios que provee, en el Dios que dio el maná, en el Dios que sabe cuidarte. Dios dará la victoria, pero tenemos que confiar que Dios enviará el maná. Dios enviará el maná. Dios enviará el maná a tu casa, porque Dios sabe que tú eres hijo de Él. Y si esta noche tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Entrego mi corazón, mi vida. Te recibo como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué privilegio saludarles a todos. Bueno, por aquí tengo un mensaje. Dice que